Hola hermanas, buenas. Quiero compartirles la clase que me toca este jueves. Se las quiero adelantar. Sé que a algunas les incomoda un poquito el sistema de audio, de leer los mensajes, entonces por eso he tratado de hacer estos videos para que puedan ver el video a su tiempo, pueden ponerle pausa o escucharlo todo cuando ustedes puedan. Y esta sería la última clase que me tocaría darles del libro de Santiago. Es casi la penúltima y es la número 23 y se llama Orar siempre. Está basada en los versículos Santiago 5 del 12 al 18. Les voy a leer, tengo la nueva versión internacional. Dice así. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La confianza se sustenta en la veracidad y en la verdad que la gente observa en nosotros. Cuando mentimos, quebramos la confianza de las personas. Estamos en un momento, desgraciadamente, con falta de honradez, que lleva a los hombres a jurar por casi cualquier cosa para probar que está diciendo la verdad. Sacamos 2 puntos de el primer pasaje. Uno, el mandamiento. Dice, no juréis. Lo que condena Santiago es el abuso y mal uso de los juramentos. Jesús lo dijo en Mateo 5 del 33 al 37, donde dijo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El decir juramentos entre hermanos no es necesario, porque mi palabra debe ser un sí o un no. La credibilidad de nuestra palabra y veracidad es lo que siembro en la gente que me rodea. Así lo dice Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Colosenses 3:9 nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La Biblia no condena todo tipo de juramento. Lo que condena es usar mal para engañar cuando se usa precipitadamente. No hay necesidad de jurar porque nuestra palabra debe tener más peso. Que todo el mundo sepa que tu palabra es tan buena como el oro.
por la credibilidad de tus palabras y qué transmites cuando dices algo. Si la gente duda cuando dices algo, es porque tú has sembrado eso. Puede que dices una cosa y haces otra. El llamado de Dios es que recuperes la integridad de tus palabras, la credibilidad de lo que dices. Santiago nos ha exhortado tanto sobre la lengua y precisamente con este objetivo, nuestra credibilidad y evitar ser condenado por nuestras propias palabras. El segundo punto que sacamos de este versículo es la motivación. Para que no caigas en tentación, dice Santiago, sabiendo que no vas a hacer algo y dices que sí, es pecado y trae condenación. Recibiremos un juicio de Dios. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, hermanas, nos preguntamos, ¿estamos reflejando la integridad de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que decimos o nos comprometemos? Del versículo 7 en adelante de Santiago nos muestra el poder de la oración. Una de las cosas que alteran al creyente son las circunstancias, las adversidades, etc. Alteran nuestra vida de fe y dependencia de Dios. A través de una comunicación intensa entre el creyente y Dios para comprobar el poder tan grande que tiene la oración con fe. Así descubrimos cuán grande es nuestro Dios. Es normal que los creyentes decayeran en su fe por todo lo que estaban viviendo. Y vemos dos puntos en la oración. Nos muestra, uno, la oración en la aflicción. Personas que están tristes, angustiadas o desanimadas. Jesús nos dice estas palabras en Juan 16 del 32 al 36. He aquí, la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta, hermanas, es la confianza del creyente. La primera reacción que debemos de tener los creyentes en el momento de aflicción es la oración. ¿A quién más acudirás? Es algo natural correr a los pies del Señor a buscar el oportuno socorro, humillándonos, entregándole a Él nuestras aflicciones, para que tengamos un bálsamo interior, aunque las circunstancias no cambien. No caigamos en el mundo. Haz meditación, distráete, sal, ve a ver películas, ve al mall. No, busca al Señor en oración. Ora sin cesar, en el Espíritu. Él es el único consuelo. Oramos a un Dios vivo que permanece para siempre. Hay dos cosas importantes cuando oramos a Dios. Dios podría remover la aflicción si esa fuera su voluntad, pero debemos orar a Él entendiendo que probablemente no la remueva. Pero la oración, ¿para qué va a servir? Me vas a preguntar. Para aún cuando Dios no remueva esa aflicción, me dará su gracia, porque cuando soy frágil, Él me promete que me va a sostener. Recordemos la clase pasada. Tengan paciencia hasta que el Señor venga. Un pensamiento que nos viene en la angustia es que estamos solos. Pero recordemos que el Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Encomendamos nuestra alma al Señor y confiamos en Él. Jonás 2, del 1 al 2,
y 7 dice lo siguiente: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En el 7 dice: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué mejor ejemplo de quien vivió la mayor aflicción? Nuestro Señor Jesús. Lo podemos leer en Lucas 22, del 39 al 44. Y dice: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No nos podemos ni siquiera imaginar esa angustia que Jesús estaba pasando en ese momento, que hasta un ángel tuvo que bajar del cielo a fortalecerlo, hermanas. Hermanas, acá vemos Jesús intensamente oraba. ¿Y qué hacemos nosotros en la angustia? ¿Nos cansamos? ¿Nos rendimos? Cuando estamos afligidos entra una tentación: dejar de confiar en Dios. Por eso aquí Jesús les pide: oren. Así no nos desanimamos. El segundo punto es la alabanza en la alegría. La alabanza en la Biblia es un aspecto de la oración. Aquel que está bien de ánimo de espíritu, que cante salmos, nos dice Santiago. La riqueza de los salmos hay que aprovecharla. Exhortando a Dios en ellos vemos el carácter de Dios. Salmos 35 dice: Porque un momento será su ira, pero su favor para toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Estos son los matices de la vida del creyente, hermanos. De la misma forma que cantamos cuando estamos alegres, también deberíamos orar intensamente cuando estamos afligidos. Este es el balance que el creyente debe de tener. Recordemos lo que hicieron Pablo y Silas cuando los azotaron, y los azotaron mucho, dice la Biblia, y los encarcelaron y los ataron con dolor en el cuerpo, y ellos lo que hicieron a medianoche, hermanas, ¿qué hicieron? Fue orar y cantar himnos. Tanto así que un terremoto abrió las puertas y soltó las cadenas. Ese es el gozo que da Dios, que aunque externamente estemos afligidos, nos sostiene el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Muchas veces nosotros esperamos a que las cosas cambien para alabar a Dios, pero Pablo y Silas en la cárcel oraban y cantaban, no esperaron a que Dios actuara. Dispongamos nuestro corazón a alabarle, a cantarle himnos en cualquier condición, tener una comunión con Dios. Pablo nos lo dice así en Romanos 12, del 11 al 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Afligido o alegre, un cristiano maduro depende del Señor en comunión diaria. Los versículos 14 y 15 que leímos de Santiago ha servido a muchos falsos profetas o maestros
que decretan poniéndose al nivel de Dios. Cuando debemos decir si el Señor quiere, como vimos en clases pasadas. La palabra enfermedad acá también se refiere a debilidad. Cuando decaemos, sentimos que no podemos seguir. En ese momento nos debemos amparar al cuerpo de Cristo, buscando la sabiduría del Señor para que nos anime, nos alienten y nos aconsejen. Santiago nos refiere a los ancianos de la iglesia, porque Dios los ha capacitado, los ha tratado para que puedan ser un instrumento para que puedan ayudar a las ovejas. Hay hermanos que son tan solitarios que se desprenden totalmente de la comunión entre hermanos. No se encierren, no se centren en el problema. Tienen a sus hermanos, los ancianos de la iglesia, para que los ayuden. No se centren en sí mismos. Debemos apoyarnos mutuamente. Somos un cuerpo, somos dependientes. La disposición debe ser nuestra en buscarlos. Eso dice Santiago. ¿Por qué buscar a los ancianos para orar? El poder de la oración. Pablo nos lo dice así en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Hermanos, todo aquel que tiene el Espíritu Santo está ungido. A lo que se refiere Santiago no es un ritual. En la antigüedad el aceite se usaba para tratar enfermedades o dolores físicos. Lo vemos en Lucas 10 del 33 al 34, donde contaba la historia del samaritano. Y dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole él movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vemos en el versículo 16 de Santiago que la oración de fe salvará al enfermo de su situación que están viviendo mediante la oración. El poder de la oración, que cree en el poder de Dios para poder levantarnos de nuestra debilidad espiritual. Puede ser que por un pecado estemos viviendo una adversidad o situación difícil, pero solamente por el conocimiento y la soberanía del Señor, que escudriña corazones, puede determinar qué sucede. No toda enfermedad o debilidad es por pecado. Juan 9, del 1 al 3, nos recuerda esta historia. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto nos deja mucho que pensar, que muchas veces Dios permite muchas aflicciones, enfermedades, cosas en nuestra vida que no tiene que ver con un tipo de pecado, sino que quiere manifestar su gracia en nosotros. La sabiduría que deben de tener los líderes para encauzar, orientar al creyente a que Dios le revele si es por prueba o por pecado la condición que está viviendo. El Espíritu Santo es quien te puede dar la convicción de esto, pero esto solo lo puedes tener si tú estás en comunión con Él. Salmos 32 del 1 al 5 nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La gran bendición, hermanas, que tenemos los creyentes es que tiene que en Cristo tenemos perdón. La peor actitud que podemos tener delante del Señor es callar el pecado. Esto hace que se rompa la comunión con Dios. El que no confirma su pecado empieza a debilitarse. Nosotros creemos que Dios sana, que sigue haciendo milagros, no lo que enseñan los sanadores de hoy en día, que no oran, Señor, hágase tu voluntad como oraba Cristo. La Biblia enseña que en algunos de los grandes hombres nunca fueron sanados de enfermedades físicas. Nosotros no ordenamos a Dios sanar, hermanas. Es vivir bajo la voluntad de Dios. Vemos cómo en la Biblia se usaba el aceite, hasta el vino se utilizó como recurso medicinal. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que por visitar a un médico tengamos menos fe. Hay personas que nunca fueron sanados, pero dieron testimonio. Observamos la gloria de Dios en ellos, hermanas. Y nosotros que estamos sanos, tenemos menos disposición y menos obediencia a Dios que esa persona enferma. Dios es poderoso y puede sanarnos. Una sanidad física no necesariamente implica la eternidad en el cielo. Debe prevalecer en la persona la sanidad del alma. En eso nos tenemos que enfocar, en la sanidad de nuestra alma. Recuerda que la oración no tiene que ver con resultados. Una oración de fe no tiene que ver con resultados, sino con el Dios de los resultados. En los últimos versículos, Santiago se enfoca en la pluralidad, a que si alguno ha pecado contra otro hermano, confiese sus pecados, para que haya una mejor comunión. Por eso añade Santiago, orar los unos por los otros. Dejamos en las manos del Señor nuestras faltas, nuestros pecados. Si ha surgido algún conflicto o falta entre hermanos, Santiago nos dice, confiéselo, no se guarde. Si albergas eso, te daña. Y Santiago hasta dice, si no haces esto, estás enfermos. No hay salud espiritual. La solución de nuestro Dios es confesar, arreglar esas faltas, arrepentimiento y orar. Si hemos cometido pecado contra alguien, confiésalo a la persona que dañaste. Pide perdón y ora para que sea sanado. Nos da el ejemplo de Elías, Santiago, en los últimos versículos. Un ser humano como cualquiera de nosotros, aunque muchos pensaban que era superior, especialmente en el Antiguo Testamento. Y Santiago lo pone como ejemplo porque Elías sucumbió al desánimo, se debilitó, se frustró, tuvo temor, dudas, y la audiencia de Santiago también. Por eso lo puso de ejemplo. La única diferencia entre Elías y ellos, e inclusive entre nosotros, lo dice Santiago. Oró fervientemente. Ese temor ante ese temor, ante ese desánimo, ante esa duda, oró fervientemente. Recordemos a Cristo, que ya lo mencioné anteriormente. Ante el temor, oró fervientemente. No deberíamos vacilar en orar por aquellas cosas que son de importancia en sus vidas. El poder de la oración llega más allá de lo que podemos imaginar, hermanas. Entonces Santiago menciona, cuando Elías oró para que no lloviera y no llovió, y luego menciona que volvió a orar y llovió, entonces vemos con esto que Dios responde.
El problema es muchas veces no creemos que Él responde. Cuando estoy en conflictos, cuando veo que las cosas no se solucionan, creo que no va a responder, pero estamos equivocados. Él siempre responde, hermanas, siempre. Lo que pasa es que no siempre responde como yo quiero. Pero sea cual sea la respuesta del Señor, Él promete enviar su respuesta como del cielo viene la lluvia para que moje la tierra y produzca fruto. Y te vuelvas a levantar y seas sanado, restaurado para la gloria de aquel que hace lo que hace por medio de Él y por Él y para Él, porque es un Dios real. Ahora nos preguntamos, ¿el Dios de Elías es más o menos poderoso que el Dios nuestro? Es exactamente el mismo Dios, hermanas, porque Él no cambia. Lo que debemos entender es que la oración eficaz del justo puede mucho. En resumen, ¿está alguno afligido? Arrodíllate, deposita allí tu fe en el Señor, confía en Él. ¿Está otro bien de ánimo? Canta alabanzas y sigue dependiendo de Él. Recordemos a Pablo y Silas. Ellos mezclan las dos actitudes espirituales anteriores. Oraron y cantaron. Cualquiera de nosotros nos estaríamos quejando y ellos oraron y cantaron. Qué hermoso debe ser tener este entendimiento de la voluntad de Dios, hermanas. Esta mirada de las cosas cuando estamos en conflictos. Llámese afligidos, bien de espíritu, enfermos, debilitados. Cuando se ha afectado la comunión de los santos y confesar y seguir orando al Señor para que la comunión de los santos sea real, genuina delante de Dios y recordar que Elías no era superior a ti, era igual que nosotras, pero oró fervientemente. Ahí está la diferencia. Es mucho más fácil exponer el poder de la oración, pero no es lo mismo mantener esa actitud en contextos de aflicción, en circunstancias de enfermedad. Pero que estas enseñanzas, hermana, nos ayuden a revitalizar más la acción de la oración, a depender más de Él. Es verdad que necesitamos tiempo a solas con el Señor, pero también es verdad que debemos hacer la oración algo diario, algo espontáneo, no algo repetitivo, algo continuo, permanente. Que Dios nos permita esta actitud natural, no mecánica, no esa actitud de oración ritualista ni religiosa, sino que fluye al comunicarnos con Dios, porque la oración de justo puede mucho. Gracias, Padre bueno y lleno de misericordia. No hay mejor ejercicio de fe que orar por tu voluntad, Dios. Espero les haya sido de edificación esta clase. Sé que se alargó un poquito, pero no quería dejar de compartir lo que Dios estuvo hablando y me estuvo mostrando. Entonces, las espero el jueves para responder las preguntas que les pasé y esperamos reunirnos nuevamente. Ojalá sea presencial, pero por el momento les seguiré haciendo los videos de cada clase en resumen para sentirnos más cerca. Y recuerden lo que les repetí varias veces. La oración de fe del justo puede mucho. No se suelten de su mano. Dios les bendiga.